Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir, gracias por acompañarnos. Este es un espacio que no hacemos desde el año pasado. Es un espacio que inicié cuando llegué como decana, porque pienso que hay muchas historias por contar en la costa Caribe que hoy en día no nos sentamos y charlamos y contamos. Y hay muchas personas que han tenido un impacto no solo en Barranquilla, sino en el día a día del andar de nosotros. Y una de esas personas es Adolfo Schlegel, que lo traje porque quiero que comparta con ustedes no solo las experiencias de él a nivel profesional, sino también personal. Y en adición a eso, porque ustedes caminan todos los días, bueno, menos los sábados y los domingos, pero todos los días una creación de él, y es el edificio en el que está las oficinas de la Escuela de Negocios, el edificio Álvaro Jaramillo. Entonces, démosle una bienvenida a Adolfo. Disfrutamos tu edificio al máximo todos los días, entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito quién es Adolfo Schlegel para los que no te conocen y cómo es un día en tu vida hoy? Y de pronto cuéntanos un día cuando estabas construyendo el edificio también. Primero que todo, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la presencia y la atención a alguien que estoy buscándole todavía algunos cabos de cómo integrar el mercadeo con arquitectura. Así que espero que lo podamos lograr. Adolfo Schlegel es una persona que definitivamente es romántica, muy servicial, soñadora, optimista y definitivamente arquitecto, aunque yo creo que todo eso es como si estuviera diciendo la misma cosa, porque arquitectura es como donde confluye todo lo humano en una sola palabra: arte tectónico, arte sobre la faz de la tierra y arte que definitivamente va a ser vivido por los seres humanos. Eso me ha hecho definitivamente un incluyente por naturaleza. O sea, vivo la vida de todas las personas que van a vivir mis edificios, mis espacios, antes incluso de que el espacio exista. Y tengo que vivirlo de alguna forma amable, amorosa, comprensiva, sin excluir nada, para que al final un edificio o un espacio dé respuestas de confort y de unión social a las personas que la van a habitar. Además de eso, Adolfo ya es abuelo. He ejercido la arquitectura prácticamente desde mi niñez. Comentaba hace un rato que el no tener tantas cosas con que matar el tiempo o divertirme, el tener carencias me hacía encontrar creación en lo que tenía como elemento cotidiano: pedazos de madera, cubetas de hielo, jeringas vacías, rollos de máquinas de escribir. Ustedes no conocieron las máquinas de escribir, yo sí. Y hacía carros y trenes con eso. Y entonces esa manualidad y eso pues me lleva a ser de pronto muy curioso y muy buscador de formas nuevas y de usos nuevos en las cosas que hago constantemente. Además de ser arquitecto, en alguna forma fui carpintero, ¿verdad? Cuando empezaba la profesión no había en algunas ocasiones mucho trabajo de cemento, ladrillo y concreto, sino que era de decoración, y los carpinteros tenían mala fama, entonces no cumplían ni años, así que decidí montar una carpintería que fuera con control de calidad, con buen uso de la madera, con la parte técnica, y que hoy en día esa carpintería aún se mantiene, ya no como una carpintería de construcción, sino como una ebanistería,
de muebles que manejan mis hijas. Eso es Adolfo Schlegel. Bueno, acabaste de tocar, o sea, estamos en la escuela de negocios, entonces quiero que nos cuentes un poquito más porque comenzaste tus pinitos como empresario a través de montar la fábrica de carpintería. Cuéntanos un poco cómo ha ido evolucionando esa empresa o ese corazón empresario de Adolfo Schlegel que lo ha llevado a ser uno de los arquitectos, digamos, a nivel urbanístico más reconocidos acá de la costa Caribe. Gracias. Yo diría que ha surgido con tiempo y con calma, no con prisa. Lo digo porque una de las cosas que ocurren hoy en día es toda la gente tiene prisa. Todo el mundo tiene prisa por resultados muy rápidos. Es más aún, si nosotros fuéramos vinicultores, estuviéramos inventando una forma para que el mejor vino saliera exactamente en una semana. Y definitivamente en los procesos creativos, en los procesos incluso de la vida de un creador, hay que dar mucho tiempo para que algo se vaya madurando y una semilla vaya germinando para poder dar respuestas concretas. De hecho, un proyecto no nace por inspiración divina, ¿verdad? Me cierro mis ojos y soñé todo un edificio. Eso no ocurre. Ocurre un proceso intelectual a lo largo de un tiempo y así es la vida. En el comienzo nadie conocía de mis actitudes ni de hacia dónde yo iba, simplemente me daban pequeños proyectos. Esos pequeños proyectos me generaban una confiabilidad para nuevos proyectos. Los primeros les contaba que era de decoración básicamente y había que hacer de pronto un mueble de biblioteca o una puerta principal o una ventana, ¿verdad? Y había que tener la certeza de que lo que estuviéramos haciendo funcionara y fuera de muy buena calidad. En aquel entonces los carpinteros de la ciudad no tenían máquinas de secado, no tenían prensas, no conocían las chapillas y cosas como esas. Y definitivamente organizarlos con un criterio de producción con algunas exigencias era muy difícil. Y definitivamente yo quería ser muy bueno en lo que entregaba, no quería como un pecado postventa, como un reclamo posterior, porque no era el reclamo, sino era mi vida la que estaba en juego. Y de hecho aún todavía con casi la edad que tengo, no se las voy a decir, con la edad que tengo todavía estoy seguro de que cada proyecto que termino y concluyo es el que me va a vender el próximo proyecto. Y en ese compromiso y con esa fidelidad es que la vida se fue haciendo de a poco. A los pocos tiempos de estar haciendo reformas y montar una carpintería adjunta, empezaron a surgir proyectos que fueron cada vez más exigentes en mi persona como arquitecto. Y la carpintería o la ebanistería se fue dejando de lado, la asumió mi esposa y luego hoy en día la asumen mis hijas. Y bueno, ahora la empresa ahora se convirtió en familiar. ¿Cómo es trabajar con tu esposa y con tus hijas? Que creo que eso es algo que muchos de nuestros futuros emprendedores comienzan el emprendimiento con la familia y empiezan a surgir nuevos retos. Entonces, cuéntanos un poquito de ese trabajo en familia. De hecho, el equipo, cada vez que avanzamos en la sociedad moderna, se hace necesario. Ya no podemos ser los toderos que éramos antes. Nuestros padres y nuestros abuelos eran toderos, inventaban el negocio, sembraban el arroz, lo molían, lo embolsaban y luego lo vendían y lo distribuían y todo lo hacía una sola persona. Hoy en día, definitivamente, y con la cantidad de información que llega y con la evolución tan rápida que hay en materiales que llegan, ¿verdad? Es necesario que comiencen a surgir como especializaciones en algunas cosas. Yo soy muy malo manejando el dinero. No es que sea malo en no controlarlo, ¿verdad?
sino que definitivamente me aburre el estar sacando cuentas y estar explicando de pronto dónde lo gasté. Entonces mi mujer hace muy bien ese trabajo y mis dos hijas, Daniela, que anda por ahí, hoy en día diseña fantástico lo que yo tenía que demorarme mucho más tiempo y además haciéndolo a mano. Ella ya lo hace 3 o 4 software de computadoras que no sé manejar. Entonces el equipo definitivamente tiene que partir de ahí. Y ahora viene la otra parte. Todas las profesiones definitivamente son servicio. No existe una profesión que no sea entregarle una ayuda a otro. A nadie le van a pagar simplemente porque me gradué de arquitecto o de ebanista o lo que fuera. Tengo que hacer el proyecto y luego servir en el proceso del proyecto. Eso lo hace mi hija Mariana, lo hace mi hija Daniela y lo hacemos todos. Y ahí no hay prisa, porque cada cliente que llega, cada persona que llega, la verdad es que casi que exige esa empatía que definitivamente genera una amistad posterior que luego genera un crecimiento para la empresa. Nos conocemos, no quiero tampoco decir mi edad, pero nos conocemos hace mucho tiempo. Pero te hago una pregunta que jamás te he hecho y es, un evento que haya marcado tu vida en dos, o sea, en un antes y un después. Personal y profesional. Personal hay muchos, pero profesional, el día que decidí independizarme. ¿Cómo fue eso? Yo empecé a trabajar desde muy joven, incluso casi año y medio antes de yo graduarme de arquitecto, ya yo estaba trabajando en una oficina de dibujo. Básicamente, no estaba diseñando, pero estaba dibujando. Ocurrió algo en esa empresa que yo resolví. Esa empresa se equivocó de lote y estaba haciendo unas bodegas en un lote que no era de ella, era medio y medio. Entonces, cogí el proyecto y salvé mucho dinero redistribuyendo lo que ya estaba construido para poder seguir a partir de ese proyecto. Eso me dio un poquito de imagen para entrar a Inversiones Tarel. En Inversiones Tarel empecé de residente. Mi primer proyecto fue un edificio de 14 pisos. Y luego cuando lo concluí, hice un proyecto que era lo que yo soñaba hacer en arquitectura. Era arquitectura masiva con personalización en espacios libres muy grandes. Se llama Villa Tarel ese proyecto. Y además lo concebí en una técnica estructural que es totalmente prefabricada. Eso llamó mucho la atención de una persona que me contrata para que yo haga unos proyectos en sus lotes, los ganamos y el nombre mío como arquitecto estaba puesto en ese lugar. Y el tipo empezó a cambiar las especificaciones con las cuales yo había hecho el proyecto. Y renuncié. Cogí un camioncito, cargué mi escritorio y me fui a vivir a un garaje. Mi mujer estaba esperando a mi hija. O sea que era un momento totalmente crucial. No había trabajo, no había nada que hacer, pero yo no quería hacer trampas. Y yo pienso que eso que está ahí marcó mi vida, porque además un susto horroroso, porque durante 6 meses prácticamente no hice nada. Y ese es un punto. Y luego, pues los nacimientos de las hijas son como lo que marca la vida, el matrimonio. Entonces, ¿cuántos de ustedes han ido a La Paz, la Plaza La Paz, acá? Bueno, les presento a el arquitecto urbanista de esa plaza. Cuéntanos un poco de cómo fue esa visión. Ok. Y cómo veías digamos, a los estudiantes y a las personas caminando por esa, ¿no? Tengo que contar un poquito antes, porque mi proyecto de grado fue urbanismo. En una facultad de arquitectura que no tenía facultades de urbanismo,
lo que queríamos era hacer proyectos de arquitectura. Y los proyectos de arquitectura en mi época normalmente tenían que ser proyectos vedette, o sea, tenían que tener más forma que función. Y mientras más la forma fuera más lanzada, de pronto ese era el proyecto que era ganador. Convencí a 3 amigos más y les dije que ¿por qué no hacíamos un proyecto para Barranquilla en las clases sociales? ¿Verdad? Habían unos barrios que nosotros llamábamos como áreas de restauración. No es que fueran estrato 1, ni zonas tuburiales, ni nada de eso, sino que eran los viejos barrios obreros de la ciudad de Barranquilla, algunos de los que quedaban paralelos al río, que definitivamente entraron en deterioro y de desorden y caótico. Ese proyecto gustó muchísimo, fue laureado, lo entregamos en muchas partes, en muchas ganas para que la ciudad lo asumiera. Hoy en día todavía esos conceptos están algo lejanos, aunque ya están entrando, ¿verdad? Pasan los años, yo comienzo a construir, el urbanismo se me va de mi cabeza, básicamente son proyectos individuales los que me llegan de clientes específicos. Pero sí notaba que la ciudad desde los años 80 hasta el año 2000 era cada vez más caótica, era como una mancha de aceite que lo iba oscureciendo y ensuciando todo. ¿Por qué digo esto? Y ahí, ahora sí esto se va a convertir en una historia. Yo nací en el centro de Barranquilla. Si yo les digo que yo monté triciclo en los andenes de la ciudad de Barranquilla, yo no soy un hombre viejo, ustedes van a decir, este hombre estaba mintiendo. Pero yo en el almacén Murcia me veía en un vidrio negro que me parecía la cosa más moderna del mundo y yo montaba triciclo por ahí por la Librería Nacional. ¿Qué pasó con Barranquilla? Yo salía desde la calle Jesús con mi abuela y canasto y íbamos al puerto de la Intendencia, de donde está ese edificio que hoy es azul y no entiendo por qué lo pusieron azul porque a mí toda la vida fue amarillo. Y ahí abajo en el puente llegaban las canoas los domingos donde tú comprabas todas las frutas del mundo y nos íbamos de regreso con canasta hasta mi casa. Y de pronto empezaron a aparecer vendedores ambulantes por todos lados y el centro que era apacible se empezó a volver inseguro y mamá y toda la familia nos mudamos hacia la calle 72. La calle 72 urbanamente era preciosa. Si yo les digo que desde el Colegio San Francisco en la 38 hasta un poco después de lo que hoy es el Tía o el Leyo, algo así, ahí quedaba el Chosuí, todo eso era una gran alameda de árboles de acera a acera. Y la gente caminaba como si estuvieran caminando por Champs-Élysées, algo así. Y llegó el modernismo y decidieron ampliar la calle 72 y le quitaron las farolas que teníamos y le metieron luces de mercurio y tumbaron todos los árboles y llegó el caos. Calle 72 prácticamente la perdimos. Y luego nos mudamos hacia el 85. Y la 84 era preciosa y el 85 con el club hebreo y con los judíos que quedaban en mi cuadra era como vivir en Key Biscayne o algo así. Era un paraíso. Hoy en día ustedes no pasan por ahí y no lo creen. Entonces nos reuníamos los arquitectos y empezábamos a hablar de qué pasa con la ciudad y inventamos algo. Inventamos una cosa que se llamó Barranquilla Ciudad Parque. Y convencimos a 5 empresarios que nos dieran algo de dinero. La oficina era la mía y queríamos hacer un manual de espacio público. Y lo hicimos. Se lo presentamos al alcalde, que no era muy creíble en ese momento. Voy a decir el nombre porque se llama Honisberg. No le creía a nadie y lo convencimos de hacer una sociedad mixta. Y con eso empezamos a organizar los primeros parques, algunos bulevares y algunos andenes y quedaron muchos diseñados. Y además hicimos algo maravilloso que fue hacer el censo de la flora de la ciudad de Barranquilla y con sus aplicaciones arquitectónicas. Estaba trabajando en urbanismo, pero no lo estaba haciendo todavía. O sea que él lo entregaba y era papel. Y
yo he sido digamos que no tanto como dogmático, ni rezandero, ni nada de esas cosas, pero sí soy espiritual. En mi casa nos reuníamos los viernes y llegó Monseñor un día y le dije, oye, ¿por qué no hacemos la Plaza de la Paz? Él le sonó la idea y digo, diséñala. Y diseñé la primera etapa. Alguien que definitivamente tiene el don de realizar las cosas y ser invisible, que se llama Eduardo Verano, que estaba en ese momento en la gobernación, consiguió los recursos y se hizo la primera Plaza de la Paz. Con guerra total. Nadie creía en un proyecto de plaza en la ciudad de Barranquilla. La primera parte era una zona encementada para poder hacer eventos y ver que la catedral fuera la protagónica, y una segunda área que fuera de árboles. Me tildaron de que yo iba a asesinar todo el espacio verde de Barranquilla. Me sacaba en el periódico con una iguana sedienta. Era muy fuerte. Pero la ciudad empezó a entender que el espacio público, en una densificación, que es lo que nos está ocurriendo, es lo que nos salva. Y ese es el éxito de lo que está ocurriendo en Barranquilla. Luego hicimos la segunda etapa de la Plaza de la Paz, y en base a esa confrontación y en esas preguntas de lo cotidiano surgió mi vida urbana. Me fascina que hayas tocado el tema de público-privada, como esa alianza que siempre ha caracterizado el desarrollo en Barranquilla, porque resaltaste que se hizo realidad porque unos empresarios decidieron apostarle. ¿Por qué no nos cuentas un poco cuál es el tipo de empresario y qué sensibilidad tiene que tener ese empresario para tomar esas decisiones? Porque hoy en día sostenibilidad está en la cabeza de los empresarios totalmente, pero creo que sostenibilidad muchas veces la vemos como dar plata, pero no como crear el ambiente para que la gente sea creativa y pueda hacer cosas sostenibles a largo plazo, como el proyecto de la Plaza de la Paz. Sí. Yo los empresarios que conozco son líderes. Un Rubén Miski, un Osvaldo Evi, son gente que no solamente está pensando en producir. Es que, a ver, yo le digo algo como ser humano, ¿verdad? Cuando nuestra vida está resuelta, cuando ya logramos el acometido, lo que tenemos es que mirar a las alturas y ver qué bajamos del cielo para dárselo al mundo. Y esos empresarios, estaba Cervecería Águila, estaba Rubén Miski, estaba Los Char, estaba Matadero Camagüey, no recuerdo a todos, se me pueden olvidar, pero cuando asistieron y les contamos la historia, básicamente como líderes que son de la ciudad dijeron, vamos, le apuntamos. ¿Verdad? Y creo que lo que hace falta básicamente es llevar ideas nobles, pulcras y convencer que simplemente va a ser de servicio, y surgen los empresarios. Ahora, esos empresarios de los que los he hablado, tú llegas a Sempertex y encuentras un bosque en sus lotes, ¿verdad? Y miras a Rubén Miski y Rubén Miski está donando la escultura de los emigrantes de la Plaza de Puerto Colombia. O sea que en todo momento están pensando en cómo hacer para que esta ciudad se resalte más. Y cuando miras la historia de Barranquilla en el pasado, definitivamente la mística que tenían los barranquilleros, los que vinieron y los que llegaron y los que se quedaron, fueron los que hicieron la vieja Barranquilla. El otro día alguien me estaba mostrando, yo no tengo la memoria para retenerla, pero todas las esculturas que tiene la ciudad de Barranquilla, desde el Sagrado Corazón de Jesús, el que decapitaron de la Plaza Colón, el Bolívar, la estatua de la bandera, la estatua de las madres, todas han sido donadas por empresarios de la ciudad. La ciudad tenía en aquel entonces algo que se llamaba
Sociedad de Mejoras Públicas. Lo más noble de la ciudad estaba en ese lugar. Ahí se sembraban todos los árboles que están en la ciudad con orden. Los que aún prevalecen lo hacían desde ese lugar. Pero algo pasó, la ciudad se deterioró mucho y se politizó mucho. Es que la política no es hablar, la política es actuar y actuar de verdad. Y hoy en día se habla más de lo que de verdad se hace. Mencionaste a tus hijas, mencionaste que eres abuelo. ¿Cuáles crees que son los retos que tienen los jóvenes de hoy? Sobre todo los que nos están acompañando, que están en esa edad entre, yo creo que de 16, 23 años. ¿Cuáles crees que van a ser los retos? Yo creo que van a ser más arduos que los míos, ¿verdad? Porque yo vivía una ciudad más apacible, ¿verdad? Y lo que les dije al comienzo, no teníamos prisa. Era como subir la escalera de la vida peldaño a peldaño. Yo les cuento que yo empecé prácticamente como dibujante y luego fui residente de obra y luego manejé un departamento de diseño y luego empecé a construir. O sea que prácticamente cuando llegué a construir ya dominaba lo que sabía. He dicho esta cosa porque mi oficina durante muchos años ha sido como una escuela donde se entrega ¿cómo es que se llama? El palito de los corredores. El palito de los corredores. Sí, ¿cómo? El asta. Eso, van corriendo, sí. Sí, El lo asta. paso, exacto. Entonces, mi oficina, además porque en algunas ocasiones he dado clase en las dos universidades, entonces el sueño era trabajar en mi oficina. Y lo que notaba y los que se quedaban en mi oficina para aprenderme, absorberme, yo absorber mi oficina y después salir a construirlo, era una humildad de reconocer que saliendo de la universidad no lo sé todo y que tengo que aprender muchísimo para poder subir esos peldaños de esa escalera. Y lo que veo es que en este momento, yo no sé si es la humildad o la prisa, cualquiera de las dos cosas, pero desen el tiempo a aprender de verdad cada nivel y la vida sola lo va a subir. La otra cosa es la palabra servicio. No se la quiten de la cabeza, ¿verdad? ¿Por qué no pasemos a la relación que tienes con la universidad, que es este gran edificio? ¿Cómo? Cuéntanos un poco, porque a mí me ha impresionado que el edificio se llama Inteligente, el edificio inteligente, así lo es conocido. ¿Por qué es el edificio inteligente? Digamos que tiene está preparado todo para ser más inteligente de lo que él puede llegar a ser, ¿verdad? Cuando lo empezamos a diseñar, bueno, empezamos a cómo hacer ahorros de energía y cómo ser eficiente en energía, cómo ser controlador de todas las personas que van a estar en este edificio. Este edificio en un momento pico puede tener 5,000 personas metidas dentro. ¿Cómo controlarlas? ¿Verdad? Y además este edificio está diseñado de tal forma que en cualquier momento, en aquel entonces era Bill Clinton, podía llegar Bill Clinton, se bajaba en el parqueadero de ahí, entraba por debajo, había un ascensor que lo llevaba hasta el último piso pasando por una cámara de seguridad, ¿verdad? Y toda esa cantidad de pequeñas cosas estaban para ejecutarse. Cuando empezamos a manejar los costos de lo que vale la inteligencia de un edificio, pues, y lo que vale este edificio fue muy ambicioso para la universidad. Entonces, cuando comienza a hacerlo, dice, bueno, dejamos los buitrones, dejamos los huecos, dejamos los cuartos, y poco a poco vamos haciendo el complemento. Eso hizo que el edificio fuera inteligente. Y se quedó así. ¿Qué harías diferente? O sea, si te tocara volverlo a diseñar.
Em, Hoy en día estamos pensando mucho en LEED, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que las aguas lluvias del techo puedan irrigar a la zona de las zonas verdes de acá? ¿Cómo hacer para que algunas de las fachadas, por ejemplo, lo que hice de la marquesina solar que está ahí, en vez de que fuera una marquesina solar, porque no fueran paneles solares, ¿verdad? Y estuviéramos generando energía por acá. Este edificio, la parte alta, está exactamente ubicada para poder colocar energía eólica en los cubos, en los nuevos, los que no son de sonido. Entonces, eso podría ser una de esas partes, ¿verdad? Pero lo haría más abierto. Lo que pasa es que en aquel entonces existía una restricción. Este edificio está ocupando toda el área que me entregaron para poder diseñar esa lista de necesidades. No podía salirme de este perímetro. Yo soñaba con que en el centro del edificio yo pudiera ver matas, zonas verdes, cosas de esas. Yo no, cuando voy por el pasillo, mi reto en aquel entonces era cómo decir que yo no estoy en una clínica cuando vaya pasando por estos cuartos, ¿verdad? Entonces por eso hice las curvas esas y los muros de 2 alturas y cosas como esas. Haría esos pequeños cambios, pero el edificio creo que funciona muy bien después de 17 años, sacábamos la cuenta ahorita, y sigue sin cambios fundamentales ni cambios de ninguna especie. No sé si hay preguntas del público que quieran hacer. ¿No? ¿Qué quieres? Yo planteaba... perdón. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Ángelo y me gustaría preguntarle, porque me llamó mucho la atención que usted fuera quien diseñó la primera etapa, o bueno, estuvo ahí presente con la Plaza La Paz. ¿Qué proyección, además de lo que ya he hablado acerca pues, del problema que veía acá y que decía que lo público, o sea, estos espacios públicos van a, pues, a salvar Barranquilla como lo ha venido haciendo desde entonces? O sea, ¿cuál era su proyección, digamos, en el impacto de la vida de los ciudadanos, de los barranquilleros? O sea, ¿qué quería usted que reflejara la Plaza La Paz para nosotros? Y pues más allá del proyecto que realizó y el beneficio de la ciudad, o sea, ¿cómo quería usted que quedara para nosotros ese proyecto que lo llevó a realizarlo así? Las plazas en la historia de la humanidad son necesarias. Si alguno de ustedes lee a Marshall McLuhan, tiene un pequeño texto al comienzo del libro donde dice algo así como este libro comienza con una aldea que era simbólicamente un mundo y que va a terminar con un mundo que es simbólicamente una aldea global. Lo que estaba hablando ahí básicamente era de comunicación. Esa pequeña aldea estaba perdida en la nada porque no sabía que lo más seguro es que a 1 kilómetro después de la otra loma había otra aldea y no sabía que existía, no tenía comunicación. Hoy en día lo que ocurre en el resto del mundo lo tenemos aquí. A lo largo de la historia, las plazas se volvieron el lugar de la comunicación. De hecho, las ágoras, acolumnatas donde salían los periódicos, la información de lo que ocurría en el reino o en el mundo, se discutía y se ejecutaba en una plaza. Barranquilla no tenía plazas. Si tú lees cuándo fue hecha la plaza ¿cómo es? De La Paz, aparece en los textos como si fue construida en el año 1978, 70 y algo. Eso es una gran mentira. Cuando el Papa vino, lo que hicieron fue que tumbaron unas paredillas y dejaron un peladero donde después llegó la policía y puso un policía horroroso y un asta de banderas que no tenía ningún criterio. No había ninguna plaza. Esa plaza que estaba ahí no aglutinaba. Desde que nosotros hicimos la plaza, a mí de vez en cuando un domingo en la tarde voy y la camino y
La percepción de seguridad que tengo es muy alta. La percepción de conocer a todos los estratos sin ninguna diferencia porque voy a pie, me encanta, ¿verdad? Y más fuerza moral me da el haberla hecho cuando camino la segunda plaza, porque los barrios que la aprovechan son Montecristo, Barrio Abajo, el centro, ¿verdad? Y tú encuentras que esas personas no difieren absolutamente en nada de las que pueden estar en el norte de la ciudad. Entonces, las plazas son necesarias. Eso es un legado. Eso es un legado. Muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta para Adolfo? ¿No? Bueno, yo aquí te voy a coger a una lista de preguntas cortas y respuestas rápidas que te pueden, para que los estudiantes te conozcan un poquito más. Entonces, ¿cuál es tu música favorita? La de los 70. Toda. Artista. Me fascinaba Anthony Quinn. Pienso que no ha salido un tipo como esos. Libro preferido. No tengo. Le arrancaría páginas a muchos libros y haría uno. Okay. ¿Cuáles? ¿De cuáles? Hay uno que se llama El manantial de Ayn Rand, ¿verdad? Es un libro de la ética de la arquitectura, pero yo creo que se aplica a la ética de toda la vida profesional. Es un libro fantástico. Otro libro así que de impacto, bueno, en esa licuadora podría meter El Principito, podría meter a Juan Salvador Gaviota, de pronto 2 salmos. En este momento estoy leyendo un libro que es sobre el romanticismo alemán. Okay. Me lo acaban de regalar hace nada. Y me lo regalaron porque aparecen 2 Schlegel ahí marcados en el libro, que son August y Wilhelm Schlegel, y esta es la historia de Goethe y de Schindler. Me tiene enamorado. ¿Película favorita? Voy a decir algo tonto. Me gusta Karate Kid. Última serie que hayas visto. No soy amante de las series ni de las telenovelas, pero me acabo de ver Leandro Díaz. Y me sentí más costeño que nunca, porque en algo se parece la Nacha a mi abuela y en algo se parece cosas como esas. ¿Columnista o influencer preferido? Primero columnista. Columnistas en estos días que tanto necesitamos como apoyo a lo que creemos. Erika Fontalvo, Weiss, ¿cómo se llama? Thierry Weiss, me encanta, y me encanta también La Ley del Monte. Sí. Sí. Y los que son influencers, es que no tengo, porque yo soy muy visual, entonces los que influyen en mí de pronto son arquitectos, pero a ellos no les interesa un pepino ser influencer, simplemente hablan su idioma, resuelven sus cosas, y a mí me gusta o me influyen o no. ¿Viajarías al futuro o al pasado? Wow. Al pasado para arreglar algunas cosas, sí, claro. Y al futuro, sí, claro, pero con un grupo de amigos. Bueno, Adolfo, gracias por acompañarnos hoy. No, gracias. Esta es tu casa, estás bienvenido cuando quieras. Gracias. Espero que lo mío le funcione. Gracias. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.